Venga, me dicen amén. Amén. El libro de Mateo 26, 41. Leemos la palabra de mi Señor y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre tenemos un concepto formado de la debilidad de la carne. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él nos hacía entender que el pecado, que la carne es causa del pecado y por ello la muerte. ¿Sí me está escuchando, amado hermano? Pero cuando dice la Biblia, velad y orad para que no entres en tentación, podemos entender que es necesario la oración, es necesario estar sobrio para podernos orientar en los momentos que la tentación llega a nuestras vidas. Amén. No es fácil salir de ese lugar de la tentación. Hay mucha gente que a veces se le dice que tengan cuidado. Hay mucha gente que a veces se le dice: no te inclines a ese lado porque puedes ser atrapado por la tentación. Y ellos se sienten tan seguros que dicen que no van a caer en ella. Pero la Biblia por algo nos indica y nos dice que el que esté firme, mire que no caiga. La Biblia dice: no sea que tú también seas tentado. Si Dios nos dice esa palabra, es para percibirnos del inminente peligro en el que caminamos en este mundo lleno de pecado y muerte, y podemos ser atrapados por la tentación. La tentación es fácil. A veces mucha gente carga la Biblia, pero no la lee la Biblia. Y usted, donde quiera que usted lo ve con la Biblia. Pero si tú le preguntas algo de la Biblia, no saben ni abrir la Biblia, porque no saben ni dónde está lo que le estás preguntando, pero cargan la Biblia. Y la esconden cuando tienen que esconderla y la sacan a flor cuando tienen que sacarla. Hay unos que las meten en maletas, en bolsos, para escudar su vergüenza y que la conciencia no haga el efecto necesario en sus vidas. Pero en fin, déjame decirte que cuando la Biblia dice que la carne es débil, yo muchas veces le he preguntado a muchas personas: ¿y cuál y dónde está la debilidad de la carne? ¿Cuál es la debilidad de ella? ¿Y sabe usted cuál es la debilidad de la carne? La debilidad de la carne está en que ella ejecuta los deseos del alma. Esa es su debilidad. Porque yo le he dicho, la parte visible del hombre está compuesta por 5 sentidos, que es los ojos, la boca, el tacto, el olfato. Y el oído. Es la parte visible del hombre. Pero la parte invisible, la parte inmortal del hombre, en ella están los sentimientos, los deseos, la voluntad, la ciencia. Todo está en ella. Los sentidos
y el cuerpo no pueden decidir, el alma lo hace. Porque los sentidos son como un sensor que le mandan información al alma. ¿Sí me está escuchando? Y la carne solo ejecuta los deseos de ella. Todo está en el alma. ¿Sí me está escuchando? La debilidad de la carne está en que ejecuta los deseos del alma. Dice la Biblia: mías son las almas, tanto la del Padre como la del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. El espíritu está dispuesto. A veces nosotros también estamos dispuestos, pero en medio de nuestras debilidades perdemos la fuerza espiritual, y cuando perdemos la fuerza espiritual no tenemos la capacidad de resistencia para poder soportar un ataque de magnitud como la que el enemigo nos plantea como un adversario de tiempo completo. Cuando tenemos la capacidad de resistencia, porque dice la literatura cristiana que el vencer, en vencer siempre no está el éxito, sino en no rendirse. A veces pensamos nosotros que el triunfo está en siempre vencer. Por eso usted ve que hay gente que dice que están bendecidos, ¿qué más? Prosperados y en victoria. Y dicen y aseguran que están en esas condiciones, aunque usted los ve que están en la más profunda miseria espiritual. Eso le han enseñado, que declaren por fe. Pero la fe es una convicción, no es un sentimiento. Amén. Por eso es que usted no debe dejarse guiar por los sentimientos ni por las emociones. Usted tiene que tener la plena convicción, como dice, ¿qué es la fe? ¿Ah? La certeza de lo que no se ve, y la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero la fe no es cualquier cosa. La fe no es que yo tengo fe. No es que hay que hablarlo por fe. Usted no repita lo que otro dice. Su convicción como un cristiano tiene que estar planteada, ¿no es verdad?, en la capacidad de resistencia de la tentación y el pecado. Alabe al Señor. No es necesario que tenga una fuerza espiritual contundente para poder rechazar un ataque del enemigo. Cuando usted tiene la capacidad de resistencia, él solo se retira, porque te conoce quién eres tú y que tiene la capacidad de resistir cualquier ataque que él te vaya a hacer. Él lo sabe, él te conoce. Él sabe cuando la luz te merma a ti. Pero Dios dice que Él revela lo escondido y lo profundo, porque Él conoce lo que está en tinieblas, porque con Él mora la luz. Aunque el enemigo haya cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio, dice la Biblia: yo la luz he venido al mundo para que todo el que en mí crea no permanezca en tinieblas. Alabe al Señor. Someteos, dice el Señor. Cuando usted está sometido a Dios, cuando usted tiene la plena convicción de que anda en rectitud y con honestidad delante de Dios, el enemigo sabe que tú vas a resistir cualquier ataque que él quiera hacer contra ti. Por eso dice la Biblia
Santiago 4:7, someteos, dice, y resistid, y el diablo huirá. Alabe al Señor. Esto no es que yo soy un apóstol, que yo soy esto, que soy licenciado en teología. Aquí nada te mueve, ¿no verdad? Si no estás sometido en la presencia de Dios y con la capacidad de resistencia positiva en tu vida por la obediencia en la que caminas con Dios, es difícil que puedas soportar que el diablo apunte toda su artillería pesada contra ti. Amén. Dice la Biblia, el libro de Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es bienaventurado. Es un hombre de sentido positivo espiritual. No es un hombre que está repitiendo lo que oye y lo que otro dice. Es un hombre que tiene la capacidad de estar firme delante de Dios. Por eso es que Lucas dice: velad y orad en todo tiempo para que seas tomado por digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Para estar de pie delante de Él, tienes que tener solvencia moral, espiritual, para poder ser bienaventurado y puedas soportar la tentación, porque cuando hayas resistido, dice la prueba, recibirás la corona de vida. Entonces, ¿de qué hablamos? De tentación, de resistencia y de prueba. Si nosotros tenemos la capacidad de entrar en este terreno y salir airoso de él, es porque hemos tenido la capacidad de resistencia, porque se ha activado la promesa de Dios en nuestras vidas por la obediencia, porque la salvación está sentada sobre una base sólida que se llama obediencia. Si no hay obediencia, no hay salvación. Quizás para muchos días no es así, pero quisiera que me pruebes que no es así. Todo desobediente tiene un lugar muy especial donde Dios va a tratar con él. Amén. Por eso quiero recordarle que en esta cita bíblica se habla de tentación, de resistencia y de prueba. Tres cosas muy difíciles. Muy difíciles. Veamos lo que dice la Biblia en el primer libro de Corintios, 10:13. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Pero Dios hace eso cuando sabe que ya no das más, pero cuando también Él puede intervenir o meter la mano para ayudarte. Pero si estás en desobediencia, si conociendo que la tentación puede ser presa de ti, te apegas a ella y empiezas a coquetear con el pecado, entonces no va a alcanzar, no te va a abrir una puerta de escape para que puedas escapar por tu vida el Señor. Alabe al Señor. Alabe, alabe al Señor. El primer libro de Timoteo,
¿Se la tiene? Dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La tentación, el poder. ¿Sabe una cosa? Ser próspero no es malo, pero no podemos hablar de prosperidad cuando el alma de muchos está cayendo en la más profunda miseria espiritual. No podemos hablar de prosperidad cuando nos inclinamos a desordenarnos con la plata. El dinero tiene un poder. Y cuando nosotros no sabemos administrar bien el dinero, se convierte en la raíz de todos los males. Por eso es que dice la Biblia, ¿no verdad? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Por eso dice Proverbio 37 al 9, el salmista dijo: no me des riqueza ni me des pobreza, manténme del pan necesario, dijo. No sea que teniéndome sacia y te desconozca y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pero esa conformidad es difícil de tenerla. Solo los hombres que le sirven a Dios son los que tienen esa conformidad. Porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que somos conformes con lo que tenemos, siempre deseamos lo mejor. Pero entre lo mejor está lo moderado y está lo paciente, está la humildad, la rectitud y la prudencia. Alabe al Señor. La tentación, a Jesús lo tentó el enemigo. No es que intentó, no, lo tentó. Pero dice que el enemigo lo tentó y lo dejó, dice, pero por un tiempo nomás. O sea, él va a regresar. Él va a regresar. Él va a volver a hacerte otro ataque. ¿Sí me entiende? Y quizás en el primero no tuvo éxito, pero él va a insistir y en el segundo ataque puede tener éxito. Porque a veces nosotros nos vanagloriamos y nos creemos que estamos firmes, cuando la Biblia nos advierte y nos dice que mire que el que esté firme no caiga. No es fácil evadir un ataque del enemigo. Y este perverso, que es un imitador, un farsante, conoce cuando nos merma la luz, sabe cuando estamos debilitados, y él aprovecha ese tramo, ese momento, ese difícil camino en el que nos hemos metido para poder hacer presa fácil de nuestras vidas. Alabe al Señor. Por eso es que el libro de Mateo habla y dice que el espíritu vuelve a su casa. ¿Sí me está escuchando? Él vuelve de nuevo. Él le da la vuelta a la casa y dice que la encuentra barrida, adornada y vacía. ¿Por qué regresa a su casa? Porque esa era su casa. Porque él vivía ahí, él moraba ahí. Por un tiempo se alejó, porque el Espíritu Santo entró a ocupar ese lugar. Pero cuando dejó la capacidad de resistencia, entonces el Espíritu Santo abandonó la casa y él entra de nuevo a tomar posesión en esa casa que está vacía. Pero ¿qué hizo que quede vacía?
la poca resistencia que tuvimos ante la tentación y el pecado. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Créame lo que hay momentos de oscuridad en nuestras vidas que pueden cegar nuestras vidas. Viene una ceguera espiritual a nuestras vidas, que yo les he dicho a la iglesia que hay dos clases de ceguera, la física y la espiritual. La ceguera física, cuando tropieza, pone en riesgo tu integridad física. Pero la espiritual, cuando tropieza, pone en riesgo la salvación. ¿Sí me está escuchando? A través de la ceguera espiritual, mucha gente no determina, no puede detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque ya sus ojos no alcanzan a divisar las cosas de Dios. ¿Sí me está escuchando? Cuando ya nosotros no detectamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios, estamos entrando en un terreno de desorientación espiritual muy difícil de salir de él, porque nuestra ceguera no lo permite hacerlo. Por eso es que él dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y solamente cogemos el camino equivocado cuando estamos ciegos, cuando no tenemos la capacidad de decidir y ver. Dice el Señor: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que no lo sepa? Que los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Alabe al Señor. Alabe al Señor. La tentación, un sentimiento emocional, porque es algo emocional. ¿Sí me está escuchando? Es un sentimiento emocional guiado por el desenfreno desmedido del pecado. La tentación tiene un poder de persuasión, hermano, que no tienen la menor idea, a no ser que no hayas pasado por ello. Por eso es que yo a veces no concuerdo con ciertas personas que dicen: este hombre no tiene calidad moral para hablar del pecado. Pero yo digo a veces que ese hombre que pecó es el que puede hablar de la reacción y del poder de destrucción que tiene el pecado, porque él pasó ya por eso. Él no puede hablarte de las consecuencias, las reacciones y el poder de destrucción que tiene el pecado si no lo ha vivido. ¿De qué puedes hablar si no tienes experiencia, no has vivido algo? Me dijo un día un psicólogo, cuando yo vivía sumergido en el mundo de la droga: yo voy a ver cómo soluciono tu problema es mental, porque la droga no es una enfermedad. Y yo le pregunté: ¿usted ha fumado droga? No. ¿Alguna vez la conoció en sus manos? ¿Pudo tocarla, palparla y sentir la emoción de poderla absorber? No. Entonces, ¿de qué reacción puede hablarme usted si usted nunca ha sentido lo que yo he sentido cuando la he consumido? Tiene que tener una experiencia, pues. Yo, para predicarle la palabra, tengo que haber leído, tengo que haber sido guiado por el Espíritu Santo, tiene que habérseme enseñado para poderle decir a usted qué es lo que Dios quiere transmitir a través de su mensaje a la iglesia de Jesucristo. Yo a veces veo, y sé que no les va a gustar a muchos, les toca predicar y llegan a la iglesia a orar, porque les toca predicar. Pero yo creo
que nosotros tenemos que orar en la casa antes de venirse a poner a cuenta con Dios, para que Dios le dé la palabra. Pero ellos llegan a veces a la carrera hasta tarde y ya están ahí y predican. O si no, como mojigatos, llegan a arrodillarse, a orar porque van a predicar. Todas esas cosas son cosas de debilidad por causa de la tentación. La tentación no es solamente que me dio ganas de robarle un billete. La tentación no es solamente querer estar encima de una mujer porque no es su mujer. No, la tentación tiene muchas ramificaciones y muchas cosas que están abiertas como un abanico que las escoge el hombre cuando en medio de su debilidad es tentado. Amén. ¿Por qué le digo yo de la oración de las personas? Pues la Biblia dice: velad, orar en todo tiempo. Dice la Biblia, habla de tiempo y fuera de tiempo. Pero usted no tiene que venir a hacer las cosas para ser visto por la iglesia, sino que usted tiene que hacerla en secreto para que Dios lo recompense en público. Alabe al Señor. Usted tiene que venir orando de su casa. Usted tiene que venirse poniendo a cuenta en su casa. Usted tiene que venir pidiéndole dirección a Dios en su casa. En el lugar íntimo que usted tenga, cuando usted tiene una intimidad con Dios. Y vienen a pararse a decir que les ha pasado un carbón encendido por los labios. Entonces todas estas cosas a veces tienen un trasfondo, y quizás diga: es que esto no tiene nada que ver con la tentación. Todo tiene que ver con la tentación. Por eso es que le digo que tiene que leer la Biblia. Este es como el cáncer. El cáncer tiene muchas ramificaciones: cáncer al oído, cáncer a la sangre, cáncer al pulmón, cáncer al riñón. Así es la tentación. Tiene un abanico de posibilidades que lo pueden guiar a la condenación eterna. Usted tiene que hacer un ejercicio espiritual diario en su casa para que tenga la fuerza necesaria espiritual para que pueda resistir un ataque. ¿Sí me está escuchando? ¿Cuál es el ejercicio espiritual diario que tiene que hacer? Leer la Biblia. Que Dios lo oriente en la mañana. Que Dios bendiga su día de trabajo. Si no, usted no va a poder resistir. No va a tener la fuerza espiritual. La palabra es la que alimenta su alma y su espíritu para que usted tenga fuerza y capacidad de resistencia. Alabe al Señor. Pero si usted come hasta las 12 de la noche y al otro día se levanta a comer calentado, está engordando la carne, pero el alma y el espíritu está débil. La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya le dije dónde está la debilidad de la carne. En que ella ejecuta los deseos del alma. Porque es el alma y no la carne. Porque Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. David decía: ¿por qué te abates y te turbas, alma mía, dentro de mí? Y Jesús decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Alabe al Señor. Todos vamos a ser tentados y vamos a pasar por esa difícil situación. Pero de usted y yo depende si cedemos terreno a la tentación y nos dejamos arrastrar por ella. Cada día Dios nos está advirtiendo a través de su palabra que te alejes del pecado y de la tentación. Pero te dejas guiar por las emociones del corazón y el mundo te da a beber la copa de los placeres. Y algún día, cuando partas de esta tierra y vayas a un lugar de tormento, separado de Cristo por la eternidad, por no querer escuchar y endurecer tu corazón, entonces te vas a arrepentir de no haber escuchado cuando Dios dice en su palabra: yo te aconsejo
que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Alabe al Señor. El consejo de la palabra de Dios es la palabra. Dios cada día, Él dice: ya no toleraré más al pueblo de Israel. Él dice: yo soy paciente y yo no quiero que nadie se pierda, por eso es que no vengo. O sea, la tolerancia y la paciencia de Dios tiene un límite. Y ese límite está tomando fuerza cada día y un día va a terminar. Quizás usted se sienta seguro, o quizás su inmadurez espiritual lo hace sentirse seguro. Pero créame, lo que da pena, da mucha tristeza ver cómo el pueblo de Dios en las calles camina desorientado, sin saber que carga una Biblia y no sabe ni lo que dice la Biblia. Porque ya no se le enseña al pueblo. Y a otros que se les habla no hacen caso. Creen que están bien aunque están mal. El diablo les hace creer que están bien. Ese poder de persuasión que tiene el diablo y el poder que tiene el pecado de destrucción no los deja ver con claridad las cosas que Dios cada día anuncia a través del mensaje y de su palabra. Pero les recuerdo que Dios, Jesús, hoy es nuestro abogado, porque le dice la Biblia: hijitos míos, si pecares, abogado tenéis para con el Padre. A veces muchos se confían en esos mensajes, en esas citas bíblicas, y creen que eso les da licencia para pecar. Pero después que tú partas de esta tierra, este abogado va a ser tu juez. ¿Sí me está escuchando? Ahorita es tu abogado, pero después que parta va a ser el juez. Vas a ir al trono. Una cosa es ir al trono, al juicio del trono blanco, otra cosa es ir al tribunal de Cristo. Pero nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Dice Daniel: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión de perpetua. Se refiere a la iglesia. Amén. Velad y orad para que no entres en tentación. Y yo, créame lo que ahora que le digo a mi hermano Luis, a mi hermano pastor Luis Arellano, ahora he recuperado la fuerza espiritual. Ahora estoy orando en la noche, levantándome 2, 3, 4 horas para pedirle a Dios la dirección correcta de poderle servir con honestidad y con la libertad con la que Él me hizo libre. Ahora me ha dado fuerza para predicar su palabra como lo hacía antes, cosa que había dejado de hacerlo por causa del pecado, porque estaba mal. Pero gracias le doy a Dios que me ha dado la última oportunidad para reivindicarme y poder seguir una vida normal delante de Él y poderle servir como a Él le agrada que lo haga. Amén. Por eso es que yo le digo, ahora que yo pasé por la tentación y conozco el poder de destrucción de la tentación, puedo hablarte de la tentación, porque fui atrapado por la tentación. Hice lo que no le agradaba a Dios. Tomé lo que Dios no me había dado a mí. Pero los rezagos de las malas decisiones tomadas en el pasado hicieron efecto en mi vida espiritual y me pusieron al borde de la muerte. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? Pero ahora tengo una nueva esperanza, un nuevo camino, una nueva luz en el camino y una nueva fuerza espiritual para servirle a Dios como a Él le agrada y no como me agrada a mí,
como lo hacía yo antes, creyendo que estaba bien. Alabe al Señor. La tentación es un poder negativo que puede doblegar la voluntad del hombre. Por eso es que Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Su voluntad era doblegada porque habían residuos de ese hombre viejo en él. Y eso también pasaba en mi vida. Amén. Habían residuos de ese hombre viejo. Dice las Escrituras que hay lugares recónditos en el corazón del hombre que aún no son explorados por el Espíritu Santo de Dios, porque no hemos entregado todo de nosotros a Él. Y Él es el que toma completo control y dominio en nuestras vidas cuando entregamos todo de nosotros a Él. Por eso es que siempre le digo que tiene que aprender a ser honesto con Dios. Si no hay honestidad, así cargues Biblia, así vengas a tirarte al piso, a amagar que estás llorando, de nada te va a servir. Dice la Biblia: su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Alabe al Señor. Alabe, alabe, alabe. El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Y esta noche nosotros vamos a declarar una palabra. Como ministro de Dios, como sacerdote de Cristo y revestido de la autoridad de Dios, tomo toda la autoridad de parte de Dios, la autoridad divina de parte de Dios, para romper, cancelar y anular toda acta, todo título, toda sentencia de enfermedad y muerte en este lugar. Tendemos un manto de liberación, de sanidad y salvación en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Retiramos nuestros nombres de cualquier altar satánico en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, atamos y reprendemos todo espíritu de brujería, de hechicería, toda hechicería satánica, todo conjuro del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos, lo reprendemos, ordenamos que suelte el cuerpo y se vaya de este lugar en el nombre de Jesús, y lo ponemos a prisiones de oscuridad desde donde nunca debieron haber salido espíritus del infierno en el nombre de Jesús, y ahí estarán hasta el día del juicio final por el poder de la palabra. Padre, gracias por darnos la fuerza que estábamos perdiendo y que habíamos perdido por causa de nuestra desordenada manera de vivir, Señor. Porque el desorden moral, espiritual y mental es que hace que el hombre se incline hacia lo negativo, con lo que ofendemos a Dios. Padre mío, Dios Todopoderoso, nuestra intención no es hacer cosas que no te agraden. Nuestra intención no es hacer cosas con las que te ofendamos, pero humanamente hemos sido débiles y hemos pecado, Señor. Dijo el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gracias, Señor, te damos por haberme liberado, Señor, por haber roto esas cadenas de opresión que cada día me arrastraban, Señor, al camino, al precipicio de la muerte, Dios. ¿Cómo no voy a estar agradecido de Dios, de ti? Quizás tardaste mucho, Señor amado, o esperaste que desmayen todas mis fuerzas para poderme sostener y levantarme nuevamente, Dios, como dice tu palabra, que tú levantas al menesteroso del polvo, Señor amado. Gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Gracias por restaurar nuestra fuerza, Señor amado, y guiarnos por el camino, Dios, que tú has puesto para nosotros, porque tú no creaste al hombre para el camino, sino un camino para el hombre, Señor. Tu palabra dice que así como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, dice tu palabra, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar una noche más delante de tu presencia en este lugar con el que nos has bendecido. Como decía el pastor, quizás no tenga el lujo que tienen muchas iglesias. Quizás no haya lo que muchos han encontrado en otros lugares que te sirven, hombres y mujeres de Dios. Pero te damos las gracias porque en este lugar, en las condiciones que está, Señor amado, tú nos honras con tu presencia, amado Dios. Por eso estamos agradecidos contigo y te damos las gracias por todo lo que nos has permitido hacer en esta noche, en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de poder predicar nuevamente y de activar mi vida espiritual para el beneficio y el bienestar mío y de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga al pueblo de Dios. Amén. Dele fuertes alabanzas al Señor. Aleluya. Dele fuertes alabanzas al Señor. Aleluya. Bien, vamos a orar por las ofrendas, mis santos hermanos. Y para hacer la oración final, yo quiero que cierre sus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, Señor, que hoy nos has sembrado en nuestros corazones, por refrescar nuestra memoria, Señor, de aquellas cosas que quizás no habíamos olvidado, mi Dios. Dice tu palabra, Señor, que Satanás, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted le dijo, Señor Jesús, a los discípulos: orad para que no caigáis en tentación. Y muchas veces, Señor, somos muy confiados, Padre. Muchas veces, Señor, no aplicamos bien tu palabra, Señor, y somos engañados. Padre, en este momento, mis hermanos, vamos, Señor, a compartir de lo que usted nos ha dado, mi Dios. Padre, bendice a mis hermanos. Y si alguno no tiene nada, Señor, Padre, yo sé que más que sea un vaso de agua puede darle a un caminante por el camino, Padre. Que no se sientan mal si no tienen, Señor, dinero. Que se sientan gozosos porque te tienen a ti en sus corazones, Padre. Bendice las ofrendas, Padre. Multiplícalas, Señor, al 100 por 1. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede pasar a ofrendar, mis santos hermanos, mis santas hermanas. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar por finalizado este servicio tan maravilloso. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este culto maravilloso. Padre, gracias por fortalecernos, mi Dios. Porque estamos convencidos de que estamos aquí porque usted nos ha fortalecido. No es por nuestra fuerza, sino por tu poder, Padre. Señor, sentimos tu presencia, Señor. En esta casa se vive la presencia de Dios, mi santo hermano. En esta casa se vive la presencia del Señor. Aquí se vive la presencia del Señor. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Padre, nos vamos a retirar a nuestros lugares, nuestros sitios, Señor, que usted nos ha dado para descansar. Nuestras casas, mi Dios. Te pedimos, Señor, que sea usted guiando a los hermanos, Señor, en paz, Señor, como usted quiere que andemos, Señor, en paz, gozando, disfrutando de la paz que usted solamente nos puede dar.
Padre, que al siguiente servicio, Señor, ayúdanos, Señor, a ser cumplidos, Señor. A que no desesperemos por venir a tu casa puntualmente, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser puntuales, Señor, al venir a tu casa, Padre. Señor, nos retiramos a este lugar, Señor, dándote gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Si puede, mi amado hermano, mi amada hermana, denle un fuerte aplauso al Señor y déselo con gozo. Aleluya. Nos estamos viendo. No se olvide. En el océano El día de tu espíritu. Viernes. Nos estamos viendo aquí a las 6 de la tarde. Amén. Despídase de su hermano, su amigo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Al Dios de mi amor, yo navegaré en el océano